Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer, y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: «Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna». Jesús le contestó: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto, y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo, y le dijo: «Te daré todo esto si te postras y me adoras». Pero Jesús le replicó: «Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás». Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. En este primer domingo de Cuaresma, la Iglesia nos presenta las dos grandes figuras que centran toda la historia humana. Por un lado, se nos presenta a Adán junto con su mujer Eva, y por otro lado, se nos presenta a Jesús, el Hijo de Dios. Adán y Eva son tentados en el paraíso, y como lo hemos escuchado en el relato del libro del Génesis, los dos sucumben ante la tentación. Jesús, en cambio, lo hemos escuchado en el Santo Evangelio, vence al tentador, no una, ni dos, ni tres veces, sino que en toda su vida terrenal, Jesús venció al maligno, que de muchas maneras quiso tentarlo. Frente a Jesús estamos hoy nosotros, que también todos los días luchamos contra el tentador. Y tal como nos lo dice San Pablo en la segunda lectura, constatamos esta triste experiencia y esta desgraciada herencia que nuestros primeros padres nos dejaron. Todos, al igual que Adán y Eva, hemos caído, hemos desobedecido, todos hemos tropezado, y todos hemos sido en algún momento piedra de tropiezo para otros. Y el que diga que no tiene pecado, pues ya pecó, porque es un mentiroso, como nos dice San Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 8. Desde que tenemos uso de razón, vivimos luchando contra esa tendencia a rebelarnos, a independizarnos, a alejarnos de Dios y de sus caminos. La Cuaresma, lo decíamos el miércoles de ceniza, es el tiempo de autoevaluarnos, de estar en silencio y a solas con nosotros mismos y con Dios, para conocernos más y reconocer qué es lo que en nuestra vida no anda nada bien, para corregirnos y vivir así una nueva conversión. Esta Cuaresma solo dará frutos en la medida que reconozcamos que hemos pecado y que necesitamos vivir una nueva conversión. De lo contrario, esta solo será una Cuaresma más. Si en esta Cuaresma no cambia nada en nuestra vida, la habremos vivido en vano, porque todos tenemos algo
que cambiar o que mejorar. Centremos entonces la mirada en Jesús y aprendamos de Él a vencer al maligno, como lo venció Él. El pasaje de las tentaciones de Jesús es un relato que no podemos meditar así a la ligera. Las tentaciones que se nos describen no son propiamente de orden moral. A veces tendemos a catalogar como tentación todo lo que tiene que ver con el orden moral y olvidamos que la tentación abarca muchos otros campos. Este relato lo que nos está advirtiendo claramente es que podemos arruinar nuestra vida si nos desviamos del camino que sigue Jesús. Las tentaciones que vence Jesús son una muestra de las tentaciones que todo cristiano verdadero va a enfrentar a lo largo de su vida. Y si Jesús, como hombre, pudo vencer, quiere decir que nosotros, apoyados en Él y en su Santo Espíritu, también podemos vencer en su nombre y para su gloria. Primera tentación. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vencer la primera tentación es de importancia decisiva para nosotros hoy en día, porque puede pervertir y corromper nuestra vida de raíz. Se los repito, vencer la primera tentación es de importancia decisiva para nosotros hoy en día, porque puede pervertir y corromper nuestra vida de raíz. En apariencia, el diablo está proponiendo algo inocente. Se trata de poner a Dios al servicio del hambre que siente Jesús. Si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús reacciona inmediatamente. No solo de pan vive el hombre. Jesús no pone a Dios a su servicio, porque Él vive para servir a Dios. Nuestra gran tentación es hoy convertirlo todo en pan. Queremos todo fácil, todo rápido y efectivo. Vivimos enfocados en la mera satisfacción de nuestros deseos más inmediatos. Por eso se da el fenómeno del consumismo indiscriminado. Compramos hasta lo que no necesitamos. Y en lugar de compartir con los más necesitados, preferimos desperdiciar, fomentando así la cultura del descarte y el egoísmo. Compre hoy y tírelo mañana. En cuanto a quienes servimos en la iglesia, sucumbimos a esta primera tentación cuando queremos no tanto servir a Dios, sino que queremos tener un Dios que nos sirva y que nos reduzca al mínimo todas nuestras necesidades. Hoy Jesús nos diría: no solo de bienestar vive el hombre. Esta tentación nos lleva al pecado de orgullo, de egoísmo, de soberbia y ante todo al pecado más grave de nuestro siglo, la indiferencia para con los más necesitados. Contemplemos a Jesús. Él tiene hambre, tiene una necesidad primaria. Sin embargo, notemos que Jesús no dialoga en ningún momento con Satanás. ¿Por qué? Porque con el demonio no se dialoga.
Ya nos lo ha dicho en varias ocasiones el Papa Francisco. Con el diablo no se dialoga. ¿Cómo lo vence Jesús? Lo vence haciendo suya la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cómo vamos nosotros a vencer al maligno si desconocemos la palabra de Dios? Nada puede ser más importante para nosotros que alimentarnos con la palabra de Dios cada día. Invirtamos más tiempo en la lectura y meditación de la palabra de Dios. Solo así podremos vencer al maligno. Segunda tentación. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito: mandará a sus ángeles para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. El diablo insiste. No se da fácilmente por vencido y hasta hace uso de la palabra de Dios para impresionar y confundir. Es que el diablo hasta sabe de Biblia. El diablo tienta una vez más a Jesús y le propone bajar como caído del cielo sobre la ciudad de Jerusalén, rodeado de todos sus ángeles. Es como si le dijera: muéstranos tu gloria, preséntate ya ante todo el pueblo como el Mesías de una buena vez. Jesús no cae en la tentación. Esa no es la voluntad de Dios. Ese no es el plan de salvación que su Padre le trazó. Jesús llevará a cabo su misión de un modo distinto, en completa humildad, viviendo como uno de tantos con la gente, hablándoles a todos del amor y la misericordia de Dios. Es la tentación de la riqueza y la soberbia. El demonio nos propone a menudo tres atajos que nos enredan y nos deshumanizan por completo: la codicia de riquezas, la búsqueda de honores y la soberbia. Y es de todo esto de donde provienen todos los males que hoy nos aquejan: las guerras, las divisiones familiares, asesinatos, injusticias, envidias, celos y difamaciones. Sucumbimos a esta tentación cuando ansiamos figurar y deseamos que todos nos admiren y reconozcan. Cuando servimos queriendo sobresalir por encima de los demás, no para la gloria de Dios, sino buscando nuestra propia gloria. Y ante esta tentación, ¿qué hace Jesús? Jesús permanece soberanamente libre, íntegro e insobornable. Para Jesús, ser hijo de Dios no consiste en tener y en vanagloriarse, sino en ser obediente, humilde y en darse. Tercera tentación. Luego el diablo lo llevó a un monte muy alto y desde allí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le servirás. La tercera tentación ocurre en un monte muy alto. Desde allí se divisan todos los reinos del mundo. Todos estos reinos están controlados por Satanás. Son reinillos perecederos. El maligno hace a Jesús una oferta asombrosa. Le dará todo el poder del mundo. Y para mejorar la oferta,
Solo una condición le pone: todo será tuyo si te postras y me adoras. Jesús reacciona con fuerza y compasión. Retírate, Satanás, solo al Señor tu Dios adorarás. Dios no envió a Jesús para dominar al mundo como lo hacía el emperador de Roma, avasallando a los más pobres. Jesús vino al mundo para servir a quienes vivían oprimidos y olvidados. Él no será un Mesías dominador, sino servidor, el último, el más humilde de los siervos. El reino de Dios no se impone con poder, sino que se ofrece con amor. Como iglesia, tenemos que ahuyentar todas las tentaciones de poder, de gloria o dominación, gritando con Jesús: retírate de aquí, Satanás. El poder mundano y la vanagloria son ofertas diabólicas, y cuando los cristianos las buscamos, nos estamos alejando trágicamente de Jesús. Meditemos a lo largo de toda esta primera semana de Cuaresma en esto que hemos escuchado. Aprovechemos este tiempo para leer el Evangelio. Intentemos crear nuestro propio espacio de desierto en nuestra vida para abrirnos por fin a una profunda conversión. Y sobre todo, busquemos más a Jesús, porque solo apoyados en Él y en su Santo Espíritu es que superaremos todas nuestras tentaciones personales, familiares y comunitarias. Porque nuestra lucha contra el mal no es solo personal, también la libramos en familia y como comunidad. Meditemos seriamente. ¿A qué nos está llamando el Señor? ¿Qué debo de cambiar yo para mi propio bien y bien de los demás? ¿En cuáles tentaciones sucumbo más a menudo? No tengamos miedo de cambiar. Jesús está dispuesto a levantarnos para ayudarnos a vencer como Él venció. Él solo espera un sí de nuestra parte. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado.